Buenos días para todos. El Consejo de Formación en Educación tiene el agrado de dar comienzo al Ateneo de Experiencias Formativas en el marco del proceso de la transformación curricular Plan 2023, con este espacio de intercambio de experiencias que dan cuenta del recorrido que cada centro e instituto ha transitado en este proceso de transformación. Agradecemos enormemente la presencia de las autoridades que nos acompañan en el día de hoy, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, la doctora Virginia Cáceres, consejera Dora Graciano, autoridades del Consejo de Formación en Educación, el presidente profesor Víctor Pisichillo, la consejera María del Carmen dos Santos, la consejera estudiantil Yamila Araujo y la secretaria general Rosana García. También a los representantes de los subsistemas, los distintos subsistemas que nos acompañan, a los planeamientos educativos, a la Inspección Técnica de la Dirección General de Educación Inicial Primaria, a todos los invitados de las diferentes unidades y direcciones de la ANEP, a los referentes de Ceibal, la Fundación Rechinew, UNESCO, BID, centros educativos habilitados y sobre todo a los equipos de dirección, mentores y docentes colegas de todo el territorio nacional que hoy participan en este Ateneo. Al personal de las diferentes direcciones del Consejo de Formación en Educación que nos acompaña y a los invitados en general. Para dar comienzo a la apertura, le damos la palabra al presidente, profesor Víctor Pisichillo, y luego al presidente de la ANEP, la doctora Virginia Cáceres. Gracias. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos. El día de hoy es un día muy especial para todos, para la ANEP, diría yo, porque es el día en el cual recogemos el fruto del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, del profesionalismo de la comunidad educativa que conforma el Consejo de Formación en Educación. Por eso también el agradecimiento que hacía nuestra maestra de ceremonia, el agradecimiento también lo debemos a los especialistas que nos acompañan hoy también, que nos han acompañado durante todo el proceso de formación, a todos los funcionarios de los centros, del Consejo, que han permitido que las instancias se desarrollen y que sobre todo el desarrollo de los cursos en cada instituto centro se lleve adelante. Porque en definitiva nuestra razón de ser son los estudiantes. Por eso decimos que es un día de fiesta, un día de valoración, un día de cosecha. Cosechamos los frutos del trabajo y el profesionalismo de cada uno de los integrantes de la comunidad. Hemos recorrido juntos un camino en la construcción de los nuevos planes de estudio que nos permite hoy estar, yo diría, a mitad de camino en ese proceso. Esos planes de estudio sobre los cuales en formación docente hacía 10 años que veníamos trabajando para poder concretarlos. Por eso decimos siempre que los planes de estudios nuestros son el resultado de 10 años de trabajo en formación docente. Porque son procesos que se van dando, que se van desarrollando y que permiten en un determinado momento la concreción de los mismos. Porque hacía mucho tiempo que se veía en la administración la necesidad de adecuar los diseños curriculares de la formación de los docentes a los tiempos que nos toca vivir. Porque los diseños son el resultado de los tiempos que viven las sociedades. Son el resultado
de aquellas cuestiones que consideran relevantes y de aquellas cuestiones que consideran que es necesario que el sistema educativo transmita a las futuras generaciones. Porque la educación es un camino de transmisión y es un camino de creación. Es un camino de conservación y es un camino de transformación. Por eso siempre vivimos en esa tensión entre conservar y transformar, transmitir y crear. Pero ese es el mundo en el cual a los docentes y la realidad en la cual los docentes vamos a vivir durante toda nuestra vida profesional. Aquel que crea que en algún momento algo va a ser estable, está aquí. La realidad le va a decir que no es así. ¿Ah? Planes de formación docente que también respondan a las necesidades formativas que tienen los estudiantes que están ingresando a formación docente. Que atiendan a hacer el mejor proceso formativo posible. Porque en definitiva la docencia es la profesión por la cual pasan todas las profesiones, absolutamente todas. Por eso es la profesión donde tenemos que estar mejor formados. Eso implicaba también que los planes de formación respondieran a las nuevas formas de enseñar y de aprender que tenemos. Fruto del cambio social, fruto de las nuevas realidades, fruto del avance tecnológico, fruto de la inteligencia artificial, de todo eso nuevo que nos interpela cada día y cada día nos hace sentir más inseguros. Por eso esas nuevas formas de enseñar y de aprender también nos interpelaban en los procesos de formación inicial. Un mayor tiempo de formación. Sí, efectivamente, un mayor tiempo de formación. Porque es necesario. Nuestros estudiantes de formación docente no son los estudiantes de hace 70 años, que provenían de hogares y de lugares donde el nivel cultural era un reservorio de la sociedad. Hoy nuestros estudiantes ingresan con un escaso capital cultural y nosotros, en el proceso formativo, tenemos que fortalecer ese capital cultural porque la función del docente es transmitir la cultura. Y si no la conocen, no la incorporaron, no la viven, no pueden transmitirla. No pueden conservarla ni transformarla. Por eso necesitábamos más tiempo de formación. Fortalecer lo que es la enseñanza en una segunda lengua. Nadie puede ser profesional de la educación si no tiene un conocimiento básico de una segunda lengua, por lo que significa acceder al conocimiento, por las oportunidades que da, por las percepciones del mundo que se tienen, que realmente los docentes tenemos que tener una percepción de apertura al mundo para poder entenderlo, para comprenderlo, y de ahí hacer que nuestras propuestas de enseñanza respondan a las necesidades que tienen los estudiantes. Que responder a las necesidades de los estudiantes no es hacer lo que los estudiantes quieren, sino que respondan a lo que necesitan para transformarlos y hacerlos buenos profesionales de la educación. Fortalecer también la enseñanza en la lengua materna. Si un aspirante a docente no domina su lengua materna, desde la oralidad y desde la escritura, seguramente su proceso de formación no va a ser el mejor. Por eso es sustancial, y por eso tenemos 8 horas de lengua española en primer año. Muchos dirán, pero acá vienen a formarse como docentes, no a aprender a leer y escribir. Pero recibimos estudiantes que
que necesitan ese acompañamiento. Y si nosotros queremos formarlos realmente, tenemos que dar esa oportunidad y trabajar no solo en esas 8 horas de español, sino en absolutamente todas las unidades curriculares, el dominio de la lengua oral y escrita. Fortalecer lo que es el trabajo interdisciplinario. No quiere decir que esto no se hiciera antes, aclaro. Pero sí necesitamos potenciarlo y fortalecerlo y que sea un trabajo natural en las comunidades educativas y no una excepcionalidad. Porque el mundo requiere de personas que sepan trabajar en equipo, que sepan colaborar, que sepan compartir, que sepan aprender a perdonarse, pero antes que nada aprender a no ofender. Porque si lográramos enseñar primero a no ofender, seguramente lo otro no sería necesario. Que se profundice el abordaje integral de ese proceso de formación. No basta con los contenidos. Acá lo que necesitamos es desarrollar competencias a través de los contenidos que nos posesionen en el proceso formativo. Nos formamos para un mundo donde las personas no tienen un trabajo en el cual inician su vida laboral y la finalizan, sino que todas las personas pasan por diferentes lugares de trabajo. Los jóvenes migran, cambian, trabajan a distancia, se van a otro país, trabajan para otro país. Y eso requiere que nosotros en eso estemos abiertos a trabajar en eso. Por eso hace que el sistema educativo tenga que adaptarse, tenga que cambiar. Y los planes de formación entonces son algo dinámico. Aquel que crea que el Plan 2023 llegó para quedarse y ser así por 20 años, como lo han sido los planes anteriores, está equivocado. Porque el desarrollo curricular es algo permanente, cambiante, que responde a las necesidades, formativas de los docentes y que seguramente en la jornada de hoy y mañana estaremos viendo cuáles son las cosas que tenemos que adaptar, cuáles son las cosas que tenemos que incorporar, cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Porque ese es el verdadero proceso de construcción de un plan. Porque esa es la verdadera participación. La participación en la cual la administración, que tiene la obligación legal de proponer, y el resto, la obligación moral y funcional de aportar en ese proceso constructivo. La administración tiene que liderar los procesos, porque tiene la representación de la ciudadanía, que es la representación más amplia que puede existir en un sistema democrático. Esto no quiere decir, y me van quedando 30 segundos porque estoy controlado también, que no tengamos desafíos para el 2024. Y seguramente ahora cuando se vayan presentando las actividades de cada centro, de cada instituto, van a ir surgiendo las cosas buenas y aquellas en las cuales tenemos que ajustar. ¿Y cuánto vamos a aprender hoy entre todos? Porque tenemos que ponernos en una situación de aprendizaje, en posición de aprendizaje, en posición de estar dispuesto a aprender. Y ese es un tema de actitud. No alcanza solo con la formación. Se necesita actitud. Así como el tema de la inclusión no es meramente un tema de formación, sino que es un tema de actitud frente a las situaciones, aquí sucede exactamente lo mismo. Consideramos que la administración tiene 5 grandes desafíos para el 2024.
¿no? Porque no va a ser un año de impas ni de tránsito el 2024. ¿No? Porque en el 2024 necesitamos desarrollar lo que es la didáctica de la educación superior, nuestro campo específico en la formación docente, nuestro campo específico de producción de conocimiento y de investigación, el campo específico que nos da la identidad y que debemos potenciarlo, que necesitamos una profundización en la formación para los formadores, en todos los campos del conocimiento, pero particularmente en la didáctica y fundamentalmente en la didáctica de la lengua y de la matemática, porque esto está atado también a un punto que son los resultados que vamos teniendo en las diferentes evaluaciones. Y vuelvo a decir, quien no domina su lengua materna en sus dos condiciones, seguramente no hace un buen proceso de aprendizaje. Y quien no desarrolle el pensamiento lógico-matemático, tampoco. Seguramente tendremos que abordar las cuestiones reorganizativas de las estructuras académicas. Porque formación docente siempre ha tenido estructura académica, desde que se fundaron los institutos normales. No es una creación del tiempo moderno la estructura académica. Era una estructura distinta. Y la tenían los IFD, y la tenía el IPA cuando Grompone lo crea y lo constituye. Y pensaba en estructura académica el Plan 86, que se creó en el año 86, y lo pensaba el Plan 92, cuando crea el primer departamento académico en formación docente, que era el de Ciencias de la Educación. Y lo pensaba el Plan 97 y el 2005. Por lo tanto, hay que ayornarlo a los tiempos, esa estructura académica. Y que tenemos que tener un concurso para didáctica, como está fijado en nuestro calendario, ¿no? Sobre todo para profesorado. Y seguramente la administración que venga va a tener que debatir y estudiar si necesitamos una carrera de maestro de primera infancia o no, porque hemos pasado en 15 años de 62.000 nacimientos a 32.000 nacimientos, y donde hay una proyección que en el 2028 seguramente tendremos cargos de primera infancia sin cubrir en primaria, como tenemos 4.000 cupos ahora sin cubrir de niños de 3 años. Entonces eso también hay que pensarlo, y eso es parte del desarrollo curricular y de apropiarse de las políticas educativas. Y tendremos que hacer un llamado general a aspiraciones en el año 2024 para elegir para el 2025 por listas actualizadas. Quiere decir que los desafíos son bastante importantes y estamos todos, y cuando digo todos, es todos, convocados desde nuestra responsabilidad institucional, y cuando digo responsabilidad institucional somos los 3.000 docentes y funcionarios que tiene el Consejo de Formación en Educación, a asumir estos desafíos porque buscan el bien de todos y una mejor formación docente, que es el corazón del sistema educativo. Así que les agradecemos la presencia, el trabajo, la dedicación, el tiempo que vamos a compartir hoy, que seguramente va a ser muy fructífero, ¿eh? Y agradecerles sobre todo por el trabajo a ustedes y por la compañía de los invitados, de los referentes, de los integrantes de los diferentes organismos que nos están acompañando. Así que le paso la palabra a la señora presidente del Consejo Directivo Central. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias, presidente. Hoy yo comparto mucho, por supuesto, de lo que ha dicho el presidente, sobre todo en la importancia que tiene esta jornada del día de hoy. Y es importante por muchísimas de las razones que el presidente del Consejo dijo, y yo quiero destacar dos. Primero, en lo que tiene que ver con generar espacios en donde ustedes pueden compartir, se puede repensar a partir de las estrategias y de las experiencias
vividas en cada uno de los centros y por cada uno de los equipos, poder proyectar a futuro cuáles son los cambios, cuáles son las mejoras, a partir de sus propias experiencias. Y en segundo lugar, porque a esta altura del año también, y después de todo un proceso de implementación, de transformación, esto también es un reconocimiento al trabajo que ustedes han hecho durante todo este año en el territorio, que son en definitiva los que están llevando adelante esta transformación, acompañando a los docentes y asegurándose que haya buenas prácticas y que todo esto que en papel se pone sea transmitido en el territorio y llegue a las aulas. Así que también sientan que esta jornada del día de hoy, de parte de la ANEP, es un reconocimiento y una forma de agradecerles a todos ustedes el trabajo que están llevando adelante en cada uno de sus espacios. Para esta administración, desde el inicio, estuvo absolutamente convencida que para poder avanzar y generar un cambio real y efectivo en la educación de nuestro país, lo primero que había que hacer era empezar por transformar la educación y la formación de nuestros docentes. Siempre se tuvo en mente que el camino a recorrer debía ser el de generar equipos fortalecidos, que tuvieran la capacidad de liderar procesos pedagógicos, que tuvieran la capacidad de adaptarse a un mundo que exige el cambio constante. Y ese ha sido el camino que ha llevado adelante el Consejo de Formación en Educación durante todo este año y que va a seguir llevando adelante en lo que queda, como decía el presidente Piccichillo, en este 2024, que lejos de ser un año impás, va a ser un año en donde los esfuerzos van a seguir apuntando a avanzar en la implementación de esta transformación, que ya no hay dudas que no solamente que es necesaria, sino que además es un proceso que no va a parar. Por lo tanto, en el día de hoy, el reconocimiento para todos ustedes y sobre todo invitarlos a esto, a que sigan avanzando en generar espacios, en generar instancias de debate, en donde ustedes puedan seguir transformando la educación, pero sobre todo con una mirada crítica y constructiva del trabajo que ustedes mismos hacen, con el pleno convencimiento de que ustedes son la herramienta que el país necesita para transformar y para realizar los cambios. Así que mis felicitaciones y el agradecimiento por parte de todo el equipo de la ANEP por el trabajo realizado y con el compromiso de redoblar esfuerzos para el próximo 2024. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Antes de continuar con la parte de apertura, saludamos a la consejera Patricia Revelo y a la consejera docente Rita Cabrera. Y ahora sí le damos la palabra a una compañera, la profesora Laura Silva, en nombre de la asesoría académica. Buenos días a todos. Un gusto vernos una vez más presencialmente. Hace un ratito saludaba a una cantidad de colegas y me presentaba y me decían, pero nos veíamos por pantalla, y es verdad, nos veíamos por pantalla y nos vimos durante todo el año. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Esta presentación intentará de alguna manera dar cuenta rápida de cómo llegamos hasta acá hoy, qué camino hemos ido recorriendo. Y este camino que le pusimos por nombre la acción pedagógica didáctica con enfoque competencial, se enmarca en el marco curricular de la formación de grado de los educadores y en el Plan 2023. Uno de los principales mojones fue así como lo muestra la imagen, una vorágine, y creo que lo vivimos durante todo el año también. Pero en esa vorágine fueron apareciendo ideas, fueron apareciendo aportes que primero fueron de unos pocos y después terminamos siendo unos cuantos. El desafío de la formación tenía tres grandes incógnitas o tres grandes mojones a los cuales dar respuesta. La formación tenía que ser contextualizada, la formación tenía que ser para los profesionales de la educación y tenía que ser con enfoque competencial, porque si el plan se propone con enfoque competencial, la formación no puede ir por otro camino. Y así, siguiendo pensando, ese primer punto nos abrió otras preguntas. ¿Contextualizada a qué?
¿a qué la vamos a contextualizar? Es muy amplia las respuestas que podemos dar. Primero que nada, a los desafíos locales y globales. Como decía el presidente de Codicen y el presidente del CFE y la presidenta de Codicen, los desafíos son de hoy y son de futuro, ¿no? Nuestros estudiantes, futuros educadores, se forman hoy, pero se forman para seguir trabajando dentro de 30 y 40 años. Por lo tanto, hay desafíos que van a enfrentar que a nosotros ni nos surgen en la cabeza. Y uno de los desafíos locales que teníamos es la transformación educativa que está planteando la ANEP para la educación obligatoria. Y por lo tanto, los docentes que se van a formar son quienes van a actuar en ella. Así que el desafío a una formación que atendiera las transformaciones locales y globales era necesario. Otro desafío era contextualizar la formación a la identidad de la formación en educación. El presidente recién decía, tenemos que adaptarnos a los cambios, ser transformadores y también tener la lucidez necesaria para saber qué conservamos. Si hay algo que nos distingue a todos acá es que somos docentes y que valoramos mucho nuestra formación, nuestro título. Somos maestros, somos profesores técnicos, maestros técnicos y educadores sociales. Y nos formamos en el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública. Y eso a todos nos une y a todos nos enorgullece. Y por lo tanto, con la historia profesional que tengamos, es algo transversal y que teníamos que en la formación respetar y potenciar. Otro desafío de contexto es contextualizar a la nueva propuesta curricular. Y una propuesta curricular que iba andando, que iba marchando. El doctor Valle nos decía en los primeros encuentros formativos que es como ir en un avión al que hay que cambiarle piezas. El avión tiene que seguir funcionando, no se nos puede caer y vamos arriba todos. Así que la nueva propuesta curricular exigía algunos cambios de pieza, pero el avión tenía que seguir andando. Los docentes tenían que seguir formando a los futuros educadores. Otro desafío dentro de la contextualización es contextualizar a los territorios, contextos y actores. No es lo mismo desarrollar una propuesta educativa en un centro de la frontera norte de nuestro país que en la región metropolitana. Y vaya si lo sabemos. No es lo mismo formar docentes en un instituto de formación docente que, por ejemplo, en el IPA, o que en un centro regional de profesores, o que en el INET, o que en el IFES. Si bien todos pertenecemos al Consejo de Formación en Educación. Y por último, no nos podíamos olvidar de quiénes iban a ser los destinatarios, los docentes. Así como el plan dice, el foco de la enseñanza estará en los aprendizajes, el foco del curso de formación iba a estar en los aprendizajes de los formadores de formadores. Por eso nos vamos a detener especialmente en uno de esos aspectos a contextualizar, que es la nueva propuesta curricular. Esa nueva propuesta curricular que viene dada desde cimiento por el marco curricular de la formación de grado de los educadores. Por primera vez, tenemos un marco común para las 5 carreras de grado del Consejo de Formación en Educación. Y esto no es homogeneizar, no, pero es reconocer que los educadores tenemos características y tenemos competencias y tenemos identidades que nos transversalizan. Formamos a los futuros ciudadanos del país en los diferentes niveles en los cuales actuemos y desarrollemos nuestra profesión. Y eso impacta en el presente e impactará en el futuro. El marco curricular se planteaba en base a 5 desafíos. 5 desafíos que hace un año parecían primordiales. Como decía el presidente, quizás hoy no sé si sacaríamos alguno o tendríamos que agregar alguno más. Pero esos desafíos partían de formar a los docentes con una visión sistémica de la formación. El Consejo de Formación en Educación no está aislado, pertenece a la ANEP, pero también pertenece a todo un sistema educativo nacional y tenemos que poder desarrollar alianzas estratégicas y de colaboración con todos quienes desarrollamos la educación en nuestro país.
La educación multimodal era otro, porque si bien todos lo teníamos presente, tuvimos que tener el golpe de la pandemia para darnos cuenta de que era necesario trascender los espacios presenciales físicos, los espacios sincrónicos, y que en nuevos espacios aprendemos y enseñamos diferente. La educación inclusiva, incluir implica, como decía el presidente, poner actitud para que todos puedan aprender, reconocer al otro como persona y pensar en el aprendizaje de cada uno. La adaptación y promoción del cambio a los escenarios de desempeño profesional. Hace un ratito decíamos, enseñar hoy no es lo mismo que enseñar en el 2020 y seguramente no va a ser lo mismo que enseñar dentro de 10, 20 o 30 años. Y la nueva mirada a la educación superior, empezar a vernos, empezar a descubrir nuestro campo de acción profesional dentro del CFE, a construir el conocimiento que nos hace ser una educación terciaria y que nos dará reconocimiento de carácter universitario. Junto a los desafíos se plantean en el marco funciones y características que retoman aportes de años anteriores. La investigación, la enseñanza y la extensión se potencian, pero de una manera distinta. Nosotros formamos educadores cuya principal función será la docencia directa, no digo la única, pero sí la principal. Por lo tanto, la función de enseñanza es fundamental. Y lo que el plan intenta, de alguna manera, formar o a lo que apunta, es que la investigación y la extensión no se den en paralelo, no sea algo que ocurre cuando encontramos un contenido que puedo compartir con algún otro colega, sino que toda la enseñanza y, por lo tanto, el aprendizaje se potencie desde metodologías de aprendizaje activo sostenidas por procesos de investigación y de extensión. Y junto con esas funciones, las características del plan son la didáctica de la educación superior, un plan creditizado que favorezca la navegabilidad, la semestralización, favorecer la autonomía del estudiante, que no quiere decir que la autonomía se centre solo en que pueda elegir me inscribo en este curso o me inscribo en este otro, sino que pueda tomar decisiones sobre su vida, sobre su proyecto de vida que no está acabado desde procesos metacognitivos conscientes. Y por último, una propuesta que sea flexible para que esa autonomía, esa navegabilidad y esa construcción del conocimiento sean posibles. El marco, entonces, tiene que, valga la redundancia, dar marco a que todos podamos seguir aprendiendo siempre. Y por suerte, si no, no estaríamos acá hoy. Por eso se enclava en el paradigma del aprendizaje permanente. Para que el aprendizaje permanente tenga lugar, es necesario un diseño con enfoque competencial. Y por eso el perfil de egreso de los profesionales de la educación se expresa en 9 competencias. 9 competencias que son transversales a todas las carreras, pero que permiten ser contextualizadas. Si tomamos cualquiera de ellas, por ejemplo, se comunica mediante diferentes lenguajes que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje en entornos diversos. Nadie duda que un maestro de educación inicial debe saber comunicarse mediante diferentes lenguajes. Y nadie duda que un profesor de matemática también. No serán los mismos, pero la competencia de saber comunicarse en diferentes lenguajes hay que desarrollarla para todos los educadores. Y ese marco curricular de la formación de grados de los educadores, que se construye en base a 4 trayectos formativos y que tiene como eje articulador a la didáctica práctica, porque es lo que nos da identidad fundamentalmente como educadores, nos permitía pasar, construir, desarrollar un plan de formación para cada una de las carreras que partía de las 9 competencias generales de egreso, que a cada competencia le definía dimensiones: cognitiva, instrumental y actitudinal, porque los seres humanos somos integrales. Y a cada una de esas dimensiones le empezamos a preguntarnos qué campo del saber aporta esa dimensión. Y de cada uno de esos campos del saber se pudieron definir unidades curriculares y construimos 5 planes de formación.
Y ese fue el punto de partida de esta formación. Y ahí nos surgía la gran pregunta, ¿y los programas? ¿Cuándo están los programas? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar en los centros si no tenemos los programas? Eso ya era un desafío. Ese era el principal problema que competencialmente teníamos que empezar a desarrollar, no porque no estuvieran. ¿Se acuerdan que decíamos, están? ¿Y cuándo nos van a dar? Primero vamos a abordar las competencias, a reconocernos cómo la acción profesional puede desarrollarse desde competencias profesionales. Y el torbellino seguía, y el otro desafío que teníamos era que tenía que ser pensada para los profesionales de la educación, formadores de docentes del país, que como dije recién, formamos a nuestra ciudadanía, pero también tenemos características distintas. Algunos tenemos que viajar unos cuantos kilómetros para llegar a la capital, otros con familias que cuesta a veces dejar, con otros trabajos, con grupos a los que no podemos dejar, directores que en los centros vaya si hay cosas a atender, así que tenía que ser contextualizada también a las características que tenemos como docentes del Consejo de Formación en Educación, de la ANEP y como personas. Y por último, y no menor, la formación tenía que tener un enfoque competencial. Y la pregunta era cómo desarrollar la formación de los formadores con enfoque competencial. Y algo que decíamos no nos puede pasar es hacer un currículum del nadador, como dice Santos Guerra, que lo leemos rápido. Dice, imagínese una escuela de natación que dedicara un año a enseñar anatomía y fisiología de la natación, psicología del nadador, química del agua y formación de los océanos, costos unitarios de las piscinas por usuario, sociología de la natación y las clases sociales, antropología de la natación, el hombre y el agua, y desde luego la historia mundial de la natación desde los egipcios hasta nuestros días. Todo evidentemente a base de cursos magistrales, libros y pizarras, pero sin agua. En una segunda etapa se llevaría a los alumnos nadadores a observar durante otros varios meses a nadadores experimentados. Y después de esta sólida preparación, se les lanzaría al mar en aguas bien profundas un día de temporal de enero. Este currículum no se pretendía para esta formación. Sí, los contenidos tenían que estar, pero no podían estar aislados y ser lo único. Había que aprender a nadar nadando y había que empezar a reconocer qué necesitábamos a medida que nadábamos. Por lo tanto, fue una propuesta que se retroalimentó con el proceso y un proceso que se alimentaba con la propuesta y fuimos descartando algunas ideas. No podía ser centralizada en un único punto, no podía estar centrada en contenidos, no podía sobrecargar de tareas a los docentes, ni a ninguno de nosotros, pero bueno, a veces pasa. Y sí tenía que tener instancias que promovieran la autonomía de quienes se formaban, tanto como mentores que como docentes. Tenía que ser sostenible por personas, de las personas, para las personas. Tiene que impactar en el hoy, pero no embretar el futuro. Habría que partir de las competencias. Teníamos que tener aportes teóricos articulados con los documentos curriculares y el contexto nacional. Y vaya si acaba un agradecimiento importante a cada uno de los ponentes nacionales e internacionales que nos acompañaron, donde en varias reuniones compartíamos los marcos curriculares y donde estudiaron muchísimo para poder combinar y articular el aporte teórico que iban a hacer con los documentos curriculares que se estaban aprobando y se habían aprobado. Tenía que tener un formato multimodal y los docentes teníamos que vivenciar ese formato. El formato multimodal no es solamente el aula virtual o la conexión por Zoom, y lo vivimos. Teníamos que desarrollar trabajo colaborativo a diferentes niveles, entre mentores, entre el consejo y los mentores, entre los mentores y los directores, mentores, directores y docentes. Y como dije recién, debíamos contar con aportes de expertos nacionales e internacionales que nos brindaran los marcos teóricos.
Y bueno, algunas luces que a veces titilaban y a veces quedaban encendidas nos llevaron a fijar metas estratégicas que estuvieran en consonancia con las metas estratégicas de la ANEP para el periodo 2020-2024 y para el Consejo de Formación en Educación también. Y cuando el Consejo nos proponía desarrollar el curso, nos decía lo que queremos es acompañar los procesos de cambio educativo, y ese proceso de cambio implica transformación, innovación, tránsito hacia un nuevo modelo, enmarcados en el nivel de aula y de centro educativo y de construcción de comunidades de aprendizaje. Queremos fortalecer los procesos de construcción del carácter universitario, pero con base en el trabajo de los equipos, inter y multidisciplinarios, pero también intergeneracionales e interinstitucionales. Y también pretendemos desarrollar una propuesta de formación profesional de formadores de formadores que sea en sí misma y a la vez promotora de diversas oportunidades de aprendizaje. Se supone que no es solo este curso de formación, esta formación que cumple o ayuda a cumplir esas metas, sino diversas acciones que se cumplen. Y tomando esas metas, pensamos las competencias a desarrollar y los invito, sé que es difícil memorizarlas, pero cuando observemos y escuchemos las experiencias que nos van a compartir los colegas, pensemos si alguna de estas competencias se evidencia. Desarrolla propuestas de enseñanza que promueven aprendizajes desde la unidad curricular a su cargo y desde espacios interdisciplinarios, sostenidos en el enfoque competencial del Plan 2023. La segunda, construye e implementa individual y colectivamente metodologías activas para la promoción de aprendizajes en el contexto de su instituto y centro en el marco del Plan 2023. Y la tercera, evalúa los procesos formativos en los que participa en el marco del enfoque competencial contextualizado al Plan 2023. Estoy segura que al leer, quienes por lo menos presentarán las ponencias, alguna la habrá visto reflejada. Yo que las vi todas, creo que hay muchas que se reflejan con diferentes niveles de desarrollo, por supuesto. Así que el curso tomó las metas, las competencias, las metodologías para el aprendizaje activo, se generaron equipos mentores, se potenció el desarrollo de 3 liderazgos claves: el liderazgo distribuido, el liderazgo pedagógico y el liderazgo para el aprendizaje. Un liderazgo distribuido donde el rol de los directores fue fundamental. Un liderazgo pedagógico donde los mentores construyeron y mucho. Y un liderazgo para el aprendizaje que, interactuando con los otros dos, era llevado al aula y a los centros por los docentes de primer año del plan. Pero para que el curso tuviera andamiento, fue necesario redactarlo, aprobarlo, generar espacios para la multimodalidad. Aquí un especial reconocimiento al equipo técnico del IPES, que siempre estuvo dispuesto, y a Semipresencial, que nos generó el espacio para un aula virtual. El diálogo constante con los ponentes, con los mentores y directores, era constante, sí. WhatsApp, mails, videos, llamadas, Zoom, en fin, los que lo vivimos lo sabemos. Desarrollar instancias formativas que implicaron no solo a los centros, sino también a todo el CFE. Articular con la oficina de pasajes, a quienes agradecemos mucho, con coordinación PAENFE, que se integrara alguna de las instancias formativas, planeamiento, que se integrara planes y programas, que estuviera división estudiantil, por ejemplo, cuando estudiábamos el reglamento. Así que gracias, y estuvieron presentes. Se trabajó no solo en clave ANEP, sino en clave CFE. Y llegó el momento quizás de proyecciones, pero siempre estuvieron presentes las proyecciones, porque como decíamos hoy, la retroalimentación era constante. Y como todos hicieron infografías, nos tocó hacer infografía también, rápidamente. Y antes de que me reten, la amplío. Las metas estratégicas que recién compartíamos llevó a que se definieran objetivos para ese curso,
no los vamos a leer, tal vez rápidamente, es contextualizar el modelo curricular en base a los documentos vigentes, integrar las metodologías de aprendizaje activo, fortalecer el trabajo en equipo colaborativo, promover la evaluación formativa y generar articulaciones a diferentes niveles. Como es un currículo con enfoque competencial y el curso es competencial, no nos quedamos en los objetivos. Definimos competencias que son las que compartimos recién y toda competencia, ahí es el ejemplo de la primera, tenía sus dimensiones. Para poder desarrollar esa competencia, ¿qué aspectos de lo cognitivo o conceptual debían abordarse? ¿Qué aspectos instrumentales para desarrollar procesos y qué aspectos actitudinales debían también construirse y definirse? Cuando nosotros pensamos la metodología, hubo puntos claves. Primero, que en paralelo se formarían los equipos de mentores y los equipos de docentes que tenían a su cargo unidades curriculares de primer año. Y curiosamente, el formato se repetía, las instancias también eran nacionales y regionales para los mentores, regionales y locales para los docentes, y la metodología consistía básicamente en conferencias y ponencias de expertos, pero contextualizadas a la propuesta curricular. En base a eso, los mentores realizaban actividades que promovían que planificaran actividades y tareas para desarrollar en los centros, que se transformaban junto con las ponencias que también se recibían en las regiones en actividades de los docentes que favorecían procesos de planificación de propuestas, pero planificación de propuestas contextualizadas a sus centros. Por eso hoy tenemos casi 30 ponencias diferentes, aunque las competencias que se promovieron en la formación fueron las mismas, aunque los ponentes fueron los mismos, aunque los contenidos fueron los mismos, los resultados y las producciones pueden ser diferentes. Y algo que actuaba de bisagra y articulador, que fueron los equipos de gestión de los centros e institutos. Participaban en ambas formaciones y coordinaban las acciones con mentores y docentes. Y en esta metodología hubo algo clave, que fue, como decíamos hoy, no enquistarnos, sino tender puentes, tender lazos, y dos colaboradores fundamentales que tuvo el CFE fue la Oficina de UNESCO Montevideo, a quien aprovechamos para agradecer infinitamente, y a la Fundación Reaching You, que nos facilitó y nos favoreció el poder disponer del contacto y la presencia de muchos de los ponentes nacionales e internacionales que tuvimos. Los equipos de mentores, que comenzamos allá en un febrero con muchas preguntas, y por supuesto una evaluación formativa constante, que quizá una partecita de esa evaluación se traduzca hoy en las diferentes presentaciones. Y para terminar, les invito a compartir un pequeñísimo reconocimiento, porque de verdad es muy pequeño. A ver, me quedo sin sonido, volvemos. ¿Está activado? Volvemos. Ahora sí. Muchas gracias. Y
antes de agradecer a las autoridades y dar comienzo a las regiones a la presentación, en este recorrido también nos faltó el saludo, que hoy no nos acompaña, pero también fue parte de este recorrido, como todos ustedes los que están presentes hoy acá, a Demar Cordones. Un saludo les mandó. Bien, ahora sí vamos a dar comienzo. Pero comienza Rosario y después el SERP. Bienvenidos. Y después sí, ya cuando presenta uno, ya el siguiente se va aprontando. Tenemos el SARP también, ¿están todos? ¿Los dos? Cuando ustedes gusten. Bueno, buenos días. En nuestro caso somos docentes del IFD de Rosario. Mi nombre es Alejandro Fernández, soy profesor de matemática. María Noel Betarte, maestra y profesora de lengua 1 en la formación para docentes. Y mi nombre es Vicina Birt y soy profesora de Sociología y Sociología de la Educación. Bueno, en este caso el trabajo que pensamos surgió desde la preocupación de docentes y estudiantes ante la ausencia de las 3 unidades curriculares en el segundo y tercer y cuarto semestre, segundo año, que justo coincide con el año en el cual las estudiantes tienen la primera práctica preprofesional en el aula. Por ello, diseñamos una tarea que no solo involucrara conceptos, competencias y metodologías acordes a un aula de formación docente, sino que también se planificó y diseñó para la aplicación del aula escolar. En este sentido, este tipo de tareas que vamos a exponerles, no solo exige a los estudiantes de formación docente un manejo competencial acorde a la formación en maestros, sino que también de alguna manera va desarrollando en el estudiante el rol del formador. Es decir, nosotros con este tipo de tareas lo que hacemos es invitar al estudiante a que tome decisiones ya posicionándose como futuro docente y de esa manera que vaya adquiriendo su rol docente. Por eso nos parece de suma importancia la presentación esta para compartir con ustedes el cómo se pensó, el cómo se diseñó y por supuesto en todo lo que se le puede mejorar. Bueno, lo primero que pensamos fueron las competencias generales que íbamos a abordar o que esta propuesta, hacia dónde iba a apuntar esta propuesta. Elegimos 4 competencias generales, pero me gustaría resaltar 2, que creo que es la que pudimos visualizar al final de todo el trabajo, que son la competencia C4, que dice analiza y conoce los contextos y realidades distintas en las cuales actúa para construir los mejores dispositivos que aseguren aprendizajes en todos sus estudiantes. Y la competencia C8 que dice asume una actitud de reflexión crítica, de indagación y búsqueda, actuando en el marco de equipos pedagógicos para promover intervenciones innovadoras. Después de elegir y de seleccionar esas competencias, cada una de las unidades curriculares eligió o pensó la competencia específica de su propuesta. Desde la unidad curricular de lengua, la competencia específica
dice así: planifica, identifica y justifica las elecciones realizadas para resolver diferentes situaciones, así como al definir estrategias comunicativas alternativas cuando son necesarias. Bien, y respecto a matemática, relaciona los saberes aritméticos, probabilísticos y estadísticos a través de la resolución de problemas diversos y al análisis del tratamiento didáctico, entre otras. Bien, y en cuanto a educación, sociedad y cultura, analiza reflexivamente los fenómenos educativos, identificando el vínculo entre la educación y la sociedad, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, que es lo que pretende hacer esta actividad. Bueno, después pensamos los desafíos que con los que íbamos a presentarle a los alumnos para que realizaran esta propuesta, y pensamos 3 desafíos. El primer gran desafío, bueno, primero fue para nosotros, porque siempre estamos acostumbrados o visibilizamos más el trabajo interdisciplinar entre las ciencias de la educación. Y bueno, nosotros en estas específicas, lengua y matemática, nos tocó un gran desafío, porque cómo uníamos o cómo hacíamos esa interdisciplinaridad desde la lengua y desde la matemática. Entonces, bueno, lo primero que pensamos fue que los alumnos, los estudiantes en grupos, crearan, confeccionaran un texto narrativo que se pudiera abordar desde la lengua y desde la matemática. O sea que ese texto narrativo tenía que tener también dentro de esa estructura parte de la consigna para poderla abordar en matemáticas. A su vez también de ese texto narrativo en lengua se iba a desprender que los alumnos tenían que investigar en los programas de educación inicial y primaria un contenido que ellos pudieran abordar desde la lengua en base a ese texto narrativo que ellos iban a diseñar. Otro gran desafío fue que ese contenido tenía que ser en el mismo grado, tanto abordado desde la lengua y desde la matemática. Y bueno, y ahora mi compañero les va a explicar desde matemática. Bien. Respecto a matemática, bueno, la actividad surgió desde un principio en que los estudiantes tengan que ir y adquirir al menos la destreza de entrar a la página ANEP, saber cuáles son los materiales disponibles que tienen para sus clases, y ahí con los cuadernos para hacer matemática tenían que seleccionar actividades, en este caso que involucraran a la divisibilidad en particular, pero de esa manera generar una secuencia de actividades, lo que implicaba, bueno, una resolución, un pienso, y luego la elección de 1 o 2 actividades de todas para ser planificadas. Esa planificación tenía que ir de la mano de lo que acaba de decir María Noel sobre lengua, es decir, ese texto narrativo tenía que ser la introducción para involucrar a los estudiantes escolares en la problemática que el problema involucraba. Y de esa manera conectar tanto la parte de lengua como la parte de matemáticas. Bien, y desde Educación, Sociedad y Cultura estábamos trabajando con los, a la altura del año que surgió esta idea, estábamos trabajando con los autores Charlotte y Mariana Maggio en cuanto a la enseñanza poderosa y la relación con el saber de Bernard Charlotte. Entonces, lo que se nos ocurrió como equipo fue, bueno, pensar que los estudiantes tenían que justificar y fundamentar, argumentar por qué la actividad que ellos iban a presentar, tanto desde lengua como desde matemática, era una enseñanza poderosa o tenía una relación con el saber en términos de Bernard Charlotte. En este sentido, era un texto argumentativo, ¿no? Y fundamentado con estos 2 autores u otros, pero estos eran los sugeridos desde la disciplina.
Y a su vez también, como parte de la reflexión, por qué esta actividad que ellos estaban haciendo en el marco de su formación docente era significativa, ¿no? Más allá de lo que iban a plantear a los estudiantes, por qué esta actividad también era significativa. Y bueno. Para terminar, vamos a compartirles un video realizado por los estudiantes, ¿sí? Que, como producto final. Ahí está. Yo quiero destacar algo que quizá ustedes se estarán preguntando. ¿Por qué les pedimos en esta consigna que ellos planificaran cuando recién están entrando en su primer año de formación docente? Y en realidad esto surge por ellos, a pedido de ellos, porque tenían una gran inquietud que era planificar qué iba a pasar con la práctica preprofesional, que todavía no la habían empezado. Entonces, bueno, trabajamos también en base a la planificación, las metas de aprendizaje, los criterios de logro, bueno, todos los componentes que tienen una planificación. Y antes de terminar, que se nos pase el tiempo, también algo para destacar, que la rúbrica de evaluación que nosotros utilizamos, la hicimos en conjunto, y cada uno de nosotros lo que hizo al juntarnos es hacer consensos para... ¿cómo se dice? Para llegar a una nota final. La pensamos entre los tres, a esa nota. Bueno, y ahora les voy a poner la producción. ¿Para el videito? Son un minuto. ¿En qué año es? Segundo, ¿no? En inicial. Este video fue hecho para inicial 5. Él es Bonnie. 5 segundos. Bonnie es un pingüino muy desordenado. Su hermana, Emma, le dijo que se pusiera medias porque hace mucho frío. Cuando Bonnie abre su cajón, se da cuenta que está muy desordenado y no puede formar un par con medias iguales, entonces se pone a ordenarlo. Cuando está terminando de juntar las medias en grupos de 2, nota que sus medias favoritas, las que tienen diseños de soles, no tienen su par. Se pone a buscarlo por todos lados, ya que no quiere que la media con soles se ponga triste. Su hermana lo ayuda. Luego de buscarla por un rato largo, juntos la encuentran debajo de su cama. Cuando las medias de soles están por fin reunidas, Bonnie se pone feliz y se les pone en los pies para estar calentito. Muy bien. Bueno, y ese fue nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias también por el poder de síntesis que se ajustaron casi a los 10 minutos.